Buenos días, hermanos. Qué bendición poderlos saludar por este medio. Es un gozo para mí dirigirme a ustedes de esta forma. Espero que se encuentren bien, en familia, orando, velando, intercediendo, compartiendo la palabra de Dios en sus hogares. Es un gozo todo esto. Dios nos está formando, Dios nos está haciendo mejores, el carácter de Cristo está siendo formado en nosotros. Cada día nos parecemos más a Él, ¿verdad? Estamos persuadidos de esto, que Dios está haciendo esto obra en nosotros. Cada día nos está perfeccionando. Y nos gozamos, yo me gozo porque hay cantidad de palabra de Dios circulando en las redes sociales y prédicas, audios. Es una bendición. Gente se ha unido a orar, gente se ha unido a compartir la palabra de Dios. Eso está muy bueno. Sin embargo, es necesario también discernir, es necesario ver con los ojos espirituales. Hay gente malvada, hay gente perversa, que entre toda esta cantidad de palabras de Dios también está circulando sus palabras de división, sus palabras de calumnia, sus palabras de hablar mal contra la autoridad, sus palabras de generar temor. Así que es necesario eh, discernir, es necesario distinguir a estas personas de los que son de Dios. El Espíritu Santo nos ha hablado y nos ha dicho, aprendan a discernir los que son míos de los que no son míos. Así que quiero compartirles una palabra en el libro de Mateo, el capítulo 7, el versículo 15 al 20, nos habla acerca de los que son falsos profetas y cómo distinguir los principios que nosotros podemos utilizar hoy en día. Dice el versículo 15, guardaos de los falsos profetas. Recuerden que en el Antiguo Testamento solo el ministerio del profeta estaba activo, pero hoy en día tenemos 5 ministerios activos dentro de la iglesia. Eso está en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, donde nos dice que Dios ha constituido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y los 5 ministerios están activos. Entonces, por ahí hay palabra de hombres perversos que están hablando contra apóstoles, que están hablando contra profetas, gente que en su entendimiento aún no tienen luz y entonces faltos de esa luz empiezan a hablar mal contra la palabra de Dios y contra profetas y contra apóstoles. Estas personas solamente generan división. Es necesario identificar a este tipo de personas y no oírlas y apartarlas de los que son nuestros. Entonces la Biblia nos dice, guardaos de los falsos profetas, pero tranquilamente esta palabra se puede aplicar también a los 5 ministerios que hoy están activos en la iglesia. Debemos guardarnos de aquellos ministros que son falsos. Y nos dice, ¿cómo vienen aquellos ministros falsos? Vienen, el versículo 15 dice, vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, tienen una máscara de piedad, tienen una apariencia de buena gente, hablan bonito, se visten bien, inclusive tienen un lenguaje bíblico, tienen una Biblia bajo el brazo, pero por dentro son malvados, son lobos rapaces, son hijos del diablo. ¿Cómo los vamos a conocer? El versículo 16 nos dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Por supuesto que no. Dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ahora nosotros hemos visto gente que viene con esa apariencia de piedad, que tienen ciertos frutos que parece que son de piedad, que parece que son correctos, participan en actividades religiosas, dan cierta limosna o cierta ofrenda. Algunos van a la iglesia, algunos comparten de la Biblia y uno dice, pero esta gente tiene fruto que dice que ellos son verdaderos. Sin embargo, son lobos rapaces. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que esta gente es falsa? Cuando el fruto permanece. No puede el mal árbol dar buenos frutos. Puede fingir, sí,
puede fingir momentáneamente, participa, momentáneamente dice amén, momentáneamente va a la iglesia, momentáneamente parece que genera unidad, pero a través del tiempo se cansa, a través del tiempo ya no quiere someterse a la autoridad, ya no quiere la unidad, quiere él, quiere ser alabado él, quiere que el foco sea con él, con esa persona, y entonces su verdadero fruto sale a flote. Así es que vamos a conocer a esta gente perversa y malvada y que solamente genera división y temor en la iglesia por sus frutos a través del tiempo. Aprendamos este principio, hermanos, para no ser engañados. Por sus frutos los conoceremos. Si es gente que dice una cosa, pero hace otra cosa, están andando por ese camino de falsedad. Y esta gente no merece ser oída, no merece nuestros oídos. Tenemos que aprender a distinguir estas personas y evitar a estas personas. Con respecto a ellos y sus características, el libro de Segunda de Timoteo nos dice algunas características de estas personas. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante, nos dice así: estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas. En el griego dice mujer necia o mujeres insensatas. Mujeres que están cargadas de pecados y son arrastradas por diversas concupiscencias, se dejan guiar por sus deseos pecaminosos. Ellos son el blanco fácil, son el principal motivo de ataque de estos hombres falsos. Ahora, por experiencia sé que generalmente hay pecados sexuales en torno a estos engaños. Oímos de pastores que se terminan acostando con ovejas, ministros que terminan teniendo relaciones sexuales con su secretaria, con mujeres, inclusive homosexualismo. Estamos hablando de pecados sexuales muy fuertes, manchando el liderazgo, manchando el ministerio, manchando el servicio a Dios. Ahora, ojo, no estoy diciendo que todo aquel que ha caído en pecado es falso, ¿verdad? Producto del descuido espiritual, producto de cederse a la carne, un hombre de Dios, una mujer de Dios puede caer en pecado, sexual o no sexual, pero eso no lo hace necesariamente un falso, una falsa, porque ellos pueden pedir perdón a Dios, pueden ser restaurados en la iglesia y Dios los ama y para adelante. Pero estamos hablando de gente que realmente es falsa, gente que realmente son hijos del diablo y que se han metido, como dice la Biblia, como son lobos vestidos de ovejas, se han metido a la iglesia a engañar, a sacar dinero, a meter en pecados sexuales a las mujeres, a dañar, a destruir, a generar división. Son gente falsa, son gente mentirosa, son gente que no son nuestros, están entre nosotros, pero no son de nosotros. De esa gente estamos hablando, que su principal blanco son estas mujeres que no están afirmadas en la palabra de Dios. El versículo 7 nos dice una característica de estas mujeres, nos dice: estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Cómo así que siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad? Son mujeres piadosas, van a la iglesia, escuchan la palabra de Dios, están aprendiendo, pero no son obedientes, por tanto nunca conocen la verdad. Recuérdase lo que dijo Jesús en el libro de Juan capítulo 8: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, conocer la verdad es consecuencia de practicar, de vivir, de permanecer en la palabra de Dios. Entonces, el problema con estas mujeres es que están aprendiendo, tienen un buen oído para escuchar, pero no obedecen, no hacen caso a la instrucción. Estas mujeres terminan siendo blanco para estos falsos ministros, estos falsos profetas, estos falsos pastores, estos falsos líderes
Así que fortalezcámonos en la palabra de Dios. Mujeres, estén atentas, estén velando, estén orando. No sean guiados por las emociones y los sentimientos. Afirmen su corazón en la palabra de Dios. Saltemos hasta el versículo 14 y nos dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Fíjate la diferencia entre estas mujeres que caían en seducción, en la seducción de estos hombres y en cómo Pablo describe a Timoteo. Estas mujeres estaban aprendiendo. Versículo 14 nos dice que Timoteo también estaba aprendiendo, pero Timoteo había dado un paso más adelante. Se había persuadido de esas palabras que estaba aprendiendo. Pablo le dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Estar persuadido es estar convencido por ti mismo que lo que has oído es cierto, está en la palabra de Dios, tú lo confirmas. Nosotros como hijos de Dios debemos aprender a estar persuadidos de la palabra de Dios que oímos, de la palabra de Dios que escuchamos, que leemos, de las prédicas que miramos, de los consejos que miramos en las redes sociales. Debemos de verificarlo. Por eso es que el apóstol Pablo decía en Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él no decía, yo conozco esto, me parece que esto es así. No dice, yo estoy convencido, persuadido. Esa es la diferencia de la gente que recibe información nada más y de la gente que escucha y hace. Nosotros debemos estar persuadidos mediante la acción, mediante la obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que nos da la capacidad de distinguir estos falsos ministros y de exponerlos. ¿Cómo? El versículo 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que es la palabra de Dios la que nos da la sabiduría, la que nos da la inteligencia, la que nos da la visión espiritual de distinguir lo falso de lo verdadero. Versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y esto es maduro, alguien que ya está creciendo en carácter, que se parece más a Cristo Jesús. Leer la palabra de Dios nos hace más como Jesús si es que la obedecemos, si es que creemos en esa palabra. Así que estemos arraigados en la palabra de Dios, estemos firmes, orando, velando, estemos vigilando nuestro corazón, guardando nuestro corazón en el Espíritu Santo. Distingamos lo falso de lo verdadero. Gocemos de la palabra de Dios que oímos y estemos atentos de esos consejos y esas instrucciones de estos falsos. Tú te vas a dar cuenta, son gente que por un momento te habla cosas muy bonitas, pero luego te está hablando contra la autoridad, te está hablando eh, contra la sujeción, te está hablando contra los siervos de Dios, te está hablando contra el presidente. Aquí hay algo más que yo no les he compartido. Está en el mismo libro de Timoteo. A ver, está aquí. Aquí está. Aquí está. Segundo de Timoteo capítulo 3, me había saltado hasta el versículo 6. Los primeros versículos nos dicen ¿cuál es la característica de estos hombres? Nos dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y ojo que dice que los tiempos son peligrosos no porque estamos experimentando pestes o terremotos, el coronavirus, sino que dice, vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos,
impíos, son gente que está contra la autoridad. Fíjate que dice que son desobedientes a los padres. Su característica es estar contra la autoridad. No quieren estar sujetos a nadie, no quieren dar cuenta a nadie. Versículo 3 nos dice que son sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Son traidores, son gente en quien tú no puedes depositar tu confianza. Son impetuosos o violentos, son infatuados, son vanidosos o presumidos. Son amadores de los deleites más que de Dios. Y aquí está el versículo 5, dice, no, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ellos. A estos, dice, es necesario evitar. Es necesario no juntarnos con ellos, no recibir sus palabras. No somos de los que aceptan, como alguien decía, basura en nuestros oídos. Porque esta gente generalmente está hablando contra la iglesia, contra los apóstoles, contra los milagros, contra los dones. Está siempre viendo el lado negativo, está siempre viendo lo malo. Cuidémonos de esa gente. Estemos velando. Yo creo que Dios tiene algo grande preparado para nosotros. Dios les bendiga.